¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas, aun en medio de las circunstancias más adversas, mantienen una fortaleza interior que parece inquebrantable? Observa a tu alrededor y verás seres humanos que enfrentan enfermedades terminales con serenidad, pérdidas devastadoras con dignidad o desafíos imposibles con determinación inquebrantable. Mientras que otros, ante problemas mucho menores, se derrumban completamente. La diferencia no está en lo que les sucede, sino en lo que sucede dentro de ellos. Hay una conexión profunda, casi invisible para muchos, entre la fe que alberga el alma y la fortaleza que desarrolla la mente. Es como si existiera un puente secreto entre creer y poder, entre confiar y resistir. Y es precisamente ese puente el que muchos de nosotros hemos olvidado construir o hemos permitido que se deteriore con el paso del tiempo, con la acumulación de decepciones, con el peso del cinismo que la vida moderna parece imponernos sutilmente cada día. La fe no es simplemente una adhesión ciega a una creencia religiosa o espiritual, aunque ciertamente puede influir. La fe, en su sentido más profundo y universal, es esa certeza interior de que existe un propósito, un orden, una razón que trasciende nuestra comprensión inmediata. Es la confianza en que a pesar de las apariencias hay un sentido en lo que vivimos, hay una dirección en el caos aparente. Cuando hablamos de fe, no me refiero necesariamente a la creencia en una deidad específica, aunque para muchos este sea el camino. Me refiero a esa convicción interna, esa intuición profunda de que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, algo que nos sostiene incluso cuando no podemos verlo ni comprenderlo totalmente. La fe es el ancla invisible que nos mantiene firmes cuando las tormentas de la vida amenazan con arrastrarnos. Y es precisamente esa fe, sea cual sea su forma específica para cada persona, la que actúa como un nutriente esencial para nuestra mente, permitiéndole desarrollar una fortaleza que de otro modo nos parecería inalcanzable. Piensa por un momento en esas ocasiones en las que te has sentido completamente desbordado, cuando los problemas parecían montañas insuperables y el futuro un túnel sin luz. En esos momentos de oscuridad total, ¿qué es lo que finalmente te permitió dar un paso más, respirar un día más, intentarlo una vez más? Para muchos, la respuesta se encuentra precisamente en esa fe profunda, en esa confianza de que de alguna manera que quizás no pudimos explicar racionalmente, las cosas tienen un propósito y que existe un camino hacia adelante, aunque en ese momento no podamos verlo. La neurociencia moderna ha comenzado a revelar lo que muchas tradiciones espirituales han intuido durante milenios, que nuestra mente y nuestras creencias están íntimamente conectadas, que lo que creemos literalmente moldea nuestro cerebro. Cuando una persona tiene fe, cuando verdaderamente confía en un propósito superior o en un significado más allá de las circunstancias inmediatas, su cerebro experimenta cambios notables. Se activan regiones asociadas con la resiliencia, se reducen las respuestas de estrés y miedo y se fortalecen las conexiones neuronales que nos permiten mantener la calma y la claridad aún en medio de la adversidad. No es casualidad que estudios recientes hayan demostrado que las personas con una fe profunda, sea esta religiosa o de otra naturaleza, tienden a recuperarse más rápidamente de traumas, a experimentar menos ansiedad ante situaciones amenazantes y a mantener una mejor salud mental a largo plazo. La fe no es una ilusión ni un escapismo, como algunos críticos sugieren. Es, por el contrario, una poderosa herramienta psicológica que reorganiza nuestros circuitos mentales para permitirnos enfrentar la realidad con mayor fortaleza y lucidez. Esto no significa que la fe elimine el dolor o nos haga inmunes a la tristeza. Las personas con fe profunda lloran, sufren y conocen la desesperación como cualquier otra. La diferencia radica en que para ellas el dolor no tiene la última palabra, el sufrimiento no es el fin de la historia. Hay personas que confunden la fe con la negación de la realidad, con cerrar los ojos ante los problemas o con una especie de optimismo ingenuo que pretende que todo está bien cuando claramente no lo está. Nada más lejos de la verdad. La fe auténtica no niega la realidad, sino que la trasciende. No ignora los problemas, sino que los enfrenta desde una perspectiva más amplia. No es un optimismo ciego, sino una confianza lúcida que reconoce las dificultades, pero se niega a ser definida por ellas. Piensa en los grandes ejemplos de fe que la historia nos ha ofrecido. Gandhi, enfrentando al imperio más poderoso de su tiempo con nada más que la fuerza de sus convicciones. Mandela manteniendo viva la esperanza durante 27 años de prisión.
o incluso ejemplos más cercanos y cotidianos, como el padre que sigue luchando por su familia a pesar de haber perdido su trabajo, o la madre que no se rinde ante el diagnóstico devastador de su hijo. En todos estos casos, la fe no consiste en negar las circunstancias dolorosas, sino en creer firmemente que existe un camino a través de ellas, un propósito que dé sentido incluso al sufrimiento más agudo. Y es precisamente esta fe la que fortalece la mente, proporcionándole los recursos psicológicos necesarios para perseverar cuando todo parece perdido. Nuestra mente, ese instrumento maravilloso que nos permite percibir, analizar, decidir y actuar, es mucho más maleable de lo que solemos creer. Los pensamientos que alimentamos, las creencias que sostenemos, las expectativas que mantenemos, todos estos elementos configuran literalmente la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro. Cuando permitimos que nuestra alma, ese núcleo profundo de nuestra identidad, se nutra de fe, estamos enviando constantemente señales a nuestro cerebro que le dicen, hay un sentido, hay un propósito, hay un camino. Y nuestro cerebro responde reorganizándose para alinearse con esa creencia fundamental. Las conexiones neuronales asociadas con la resiliencia se fortalecen. Los circuitos del miedo se regulan mejor. Los recursos de atención se dirigen más eficazmente hacia soluciones en lugar de quedarse atrapados en la rumia sobre los problemas. Es como si la fe actuara como un programador maestro, reconfigurando nuestro software mental para permitirnos operar en un nivel superior de funcionamiento psicológico. Esta no es una metáfora poética, sino una realidad neurológica documentada por la ciencia contemporánea. Lo fascinante es que las tradiciones espirituales han intuido esta realidad durante milenios, mucho antes de que tuviéramos escáneres cerebrales o estudios de neurociencia cognitiva. Han sabido que cultivar la fe no solo nutre el alma, sino que también fortalece la mente, preparándola para enfrentar los inevitables. Cuando atravesamos momentos de crisis profunda, cuando la vida nos golpea con pérdidas, fracasos o traiciones que parecen imposibles de superar, nuestra mente tiende naturalmente a contraerse, a cerrarse, a enfocarse obsesivamente en el problema. Este es un mecanismo de supervivencia diseñado para ayudarnos a identificar y neutralizar amenazas. Sin embargo, en el mundo complejo en que vivimos, este mecanismo a menudo se vuelve contraproducente, atrapándonos en espirales de pensamiento negativo que debilitan nuestra capacidad de respuesta efectiva. Aquí es donde la fe juega un papel crucial. Nos proporciona un contexto más amplio. La fe nos recuerda que somos más que nuestros problemas, que nuestra identidad no está definida por nuestros fracasos, que nuestra vida no está determinada por nuestras circunstancias actuales. Es como si la fe abriera una ventana en una habitación serena, permitiendo que entre aire fresco y luz nueva, ayudando a nuestra mente a expandirse nuevamente, a respirar, a recuperar su capacidad de movimiento y creatividad. No es raro que después de una crisis de fe muchas personas reporten sentir como si se hubieran quitado un peso de encima, como si pudieran ver con claridad por primera vez en mucho tiempo. Esta sensación de liberación no es imaginaria. Refleja un cambio real en el funcionamiento de su mente, una reconfiguración de sus patrones de pensamiento que ha sido posible gracias a la renovación de su fe. La relación entre la fe del alma y la fortaleza de la mente no es unidireccional, sino que constituye un círculo virtuoso. Y cuando nuestra mente se fortalece, somos más capaces de mantener y profundizar nuestra fe, incluso frente a evidencias que parecerían contradecirla. Esta interacción circular explica por qué las personas de fe profunda a menudo parecen habitar en una realidad diferente. No porque nieguen los hechos objetivos, sino porque los interpretan a través de un marco de significado que les permite ver posibilidades y conexiones invisibles para otros. Es como si su fe les proporcionara un par de gafas especiales que les permiten percibir dimensiones de la realidad que escapan a la visión ordinaria. Y lo más interesante es que esta percepción expandida no es una mera fantasía. Con frecuencia les permite encontrar soluciones creativas a problemas que parecían insolubles, identificar oportunidades en medio de las crisis y mantener la esperanza cuando todos los demás la han perdido. En cierto sentido, su fe crea una profecía autocumplida, porque creen que hay un camino, lo buscan con persistencia, porque confían en que hay un propósito, lo descubren, porque mantienen la esperanza, actúan de maneras que hacen que esa esperanza se materialice. No es magia ni pensamiento mágico. Es el poder real que tiene la mente humana para transformar las creencias en realidades a través de la acción sostenida y orientada por un propósito.
La fe de la que hablamos no requiere certezas absolutas ni revelaciones. Puede comenzar como una pequeña semilla de posibilidad, un tímido, tal vez susurrado, en medio de la duda. Lo importante no es la magnitud inicial de la fe, sino su autenticidad y su capacidad de crecer. Piensa por un momento en todas las grandes obras humanas que comenzaron con actos de fe aparentemente irracionales. Las catedrales cuyos arquitectos sabían que no vivirían para verlas terminadas. Las empresas revolucionarias que comenzaron en garajes con recursos mínimos. Los movimientos de derechos humanos que se atrevieron a desafiar regímenes aparentemente invencibles. En todos estos casos alguien tuvo la audacia de creer antes de ver, de confiar antes de tener pruebas, de actuar como si fuera posible cuando todo parecía indicar lo contrario. Fue precisamente esa fe inicial, por pequeña que fuera, la que fortaleció sus mentes para perseverar a través de las inevitables dificultades, fracasos y desilusiones. La fe es como un músculo que se fortalece con el uso. Cada vez que elegimos creer a pesar de las dudas, cada vez que actuamos basados en nuestra confianza interior en lugar de en evidencias externas, cada vez que nos negamos a rendirnos cuando la lógica dice que deberíamos hacerlo, ese músculo se hace más fuerte. Y a medida que nuestra fe se fortalece, nuestra mente adquiere nuevas capacidades, mayor resiliencia ante los fracasos, mayor claridad para distinguir lo esencial de lo accidental, mayor capacidad para mantener la calma en medio de la tormenta. No es coincidencia que las personas con fe profunda a menudo exuden una tranquilidad y una seguridad interior que resultan magnéticas para quienes les rodean. No es que no tengan problemas, es que han aprendido a ver los problemas desde una perspectiva que les impide ser abrumados por ellos. Cada vez que experimentamos una desilusión, cada vez que la vida nos presenta evidencia que parece contradecir nuestra fe, enfrentamos una decisión crucial. ¿Permitiremos que esta experiencia erosione nuestra fe? ¿O encontraremos una manera de integrarla en una fe más madura y resistente? Las personas con fe superficial o rígida suelen desmoronarse ante las contradicciones y los desengaños. Su fe era como un castillo de naipes que se derrumba al primer soplo de viento. En cambio, aquellos con una fe profunda y flexible encuentran formas de reinterpretar sus experiencias, de aprender de sus desilusiones, de reformular sus creencias sin abandonar el núcleo esencial de su confianza. No es que no sientan dolor o confusión cuando la vida no se desarrolla como esperaban. Es que han cultivado la capacidad mental de sostener la tensión entre lo ideal y lo real, entre lo esperado y lo experimentado, sin caer en la desesperación o el cinismo. Esta capacidad de mantener la fe a través de la desilusión es quizás una de las fortalezas mentales más valiosas que podemos desarrollar. No solo nos permite atravesar crisis específicas, sino que nos prepara para una vida de crecimiento continuo, en la que cada desafío se convierte en una oportunidad para profundizar nuestra comprensión y nuestra conexión con aquello que da sentido a nuestra existencia. Es como si cada desilusión integrada, cada contradicción resuelta, cada dolor transformado en sabiduría, añadiera una nueva capa de profundidad a nuestra fe y simultáneamente una nueva dimensión de fortaleza a nuestra mente. La fe que fortalece la mente no es solo un asunto privado o individual, también tiene una dimensión profundamente relacional. Nuestra capacidad mental se amplifica considerablemente. Hay un fenómeno bien documentado en psicología social llamado efecto del apoyo social, según el cual los desafíos que parecen abrumadores cuando los enfrentamos solos se vuelven mucho más manejables cuando los abordamos junto a otros que comparten nuestra visión y nuestro compromiso. Las comunidades de fe, sean estas religiosas, filosóficas o de otro tipo, proporcionan un entorno donde nuestra fe personal puede ser validada, nutrida y desafiada de manera constructiva. En estas comunidades encontramos modelos a seguir. Personas que han recorrido caminos similares al nuestro y han encontrado formas de mantener su fe viva a través de circunstancias que quizás nosotros aún no hemos enfrentado. También encontramos compañeros de viaje, otros buscadores con quienes podemos compartir tanto nuestras certezas como nuestras dudas, sabiendo que seremos comprendidos y acompañados. Y encontramos oportunidades para poner en práctica nuestra fe a través del servicio a otros, lo que a su vez refuerza nuestra convicción y amplía nuestra perspectiva.
Todo esto contribuye a fortalecer nuestra mente, proporcionándole recursos externos que complementan y potencian nuestros recursos internos. Es como si nuestra mente individual se conectara a una red más amplia de mentes alineadas en una misma dirección, multiplicando así su capacidad de procesamiento, su resistencia y su creatividad. No es raro que en momentos de crisis colectiva, como desastres naturales, guerras o pandemias, las comunidades unidas por una fe común muestren una notable capacidad de recuperación y adaptación. Mientras otros grupos pueden desintegrarse bajo la presión, estas comunidades a menudo se fortalecen, encontrando nuevas formas de apoyarse mutuamente y de mantener viva la esperanza cuando todo parece perdido. Es el resultado natural de un grupo de personas cuyos procesos mentales individuales han sido fortalecidos por una fe compartida y que ahora combinan esas mentes fortalecidas en un esfuerzo conjunto. La fe, en este sentido, actúa como un sistema operativo común que permite a mentes diversas trabajar juntas con extraordinaria eficiencia y armonía, amplificando las fortalezas de cada individuo y compensando sus debilidades. Piensa en cómo, durante la pandemia reciente, muchas comunidades religiosas encontraron formas innovadoras de mantenerse conectadas y de seguir sirviendo a sus miembros y a la sociedad en general, adaptándose rápidamente a circunstancias sin precedentes. O cómo, tras desastres naturales devastadores, son a menudo las organizaciones basadas en la fe las primeras en responder y las últimas en marcharse, motivadas por una convicción que trasciende el interés propio. Estos ejemplos ilustran cómo la fe compartida no solo fortalece la mente individual, sino que también crea redes de mentes fortalecidas que pueden lograr lo que sería imposible para individuos aislados, por muy fuertes que esto fuera. El fortalecimiento de la mente a través de la fe del alma no es un proceso pasivo o automático. Requiere práctica intencional y constante. Así como un atleta no desarrolla su cuerpo simplemente creyendo en el potencial del ejercicio, sino ejercitándose regularmente, nosotros no fortalecemos nuestra mente simplemente teniendo fe, sino practicándola deliberadamente. Esto implica cultivar hábitos mentales y espirituales que nutran y expresen nuestra fe. Puede incluir prácticas tradicionales como la oración, la meditación y el estudio de textos sagrados, pero también acciones cotidianas como la gratitud consciente, el servicio a otros, la búsqueda activa de sentido en nuestras experiencias o la disciplina de elegir pensamientos constructivos en lugar de destructivos. Cada una de estas prácticas actúa como un entrenamiento para nuestra mente, fortaleciendo las conexiones neuronales asociadas con la resiliencia, la paz interior, la claridad de propósito y la capacidad de mantener la perspectiva en medio de las dificultades. Con el tiempo, estas prácticas no solo refuerzan nuestra fe, sino que literalmente remodelan nuestro cerebro, creando nuevos patrones de pensamiento y respuesta emocional que nos hacen más capaces de enfrentar los desafíos de la vida con equilibrio y sabiduría. Es fascinante observar cómo personas que han mantenido prácticas espirituales disciplinadas durante años o décadas a menudo exhiben una calidad de presencia mental, una claridad de juicio y una estabilidad emocional que parecen casi sobrehumanas. No han escapado de las realidades dolorosas de la condición humana, pero han desarrollado una capacidad extraordinaria para navegarlas con gracia y propósito, gracias a la persistente interacción entre su fe practicada y su mente fortalecida. La interacción entre la fe del alma y la fortaleza de la mente no es solo una teoría abstracta o una observación casual. Es un fenómeno que podemos experimentar directamente en nuestras propias vidas si prestamos atención. Piensa por un momento en aquellas ocasiones en que has sentido una convicción profunda, una certeza interior de que lo que estabas haciendo era correcto, significativo o necesario, incluso cuando las circunstancias externas parecían desalentadoras. ¿No es cierto que en esos momentos tu mente parecía funcionar con una claridad, una creatividad y una determinación excepcionales? ¿No es cierto que encontrabas soluciones a problemas que antes parecían insuperables, que veías conexiones que antes te eran invisibles, que sentías una energía y una capacidad de concentración que contrastaban marcadamente con tus estados de duda o desesperanza? Estos episodios nos ofrecen vislumbres de lo que es posible cuando la fe del alma y la mente operan en perfecta sintonía, potenciándose mutuamente. Lamentablemente para muchos de nosotros estos momentos de alineación perfecta son la excepción más que la regla.
Vivimos en una cultura que a menudo separa artificialmente lo espiritual de lo mental, que nos enseña a dudar de nuestras intuiciones más profundas, que nos inunda con mensajes de cinismo, materialismo y desconfianza. Como resultado, nuestra capacidad natural de mantener una fe viva y una mente fuerte se ve constantemente desafiada y erosionada. Sin embargo, el hecho de que hayamos experimentado momentos de esa poderosa sintonía, aunque sean breves o infrecuentes, nos demuestra que es un potencial real en nosotros, no una fantasía ilusoria o un deseo infantil. El desafío que enfrentamos entonces no es inventar o fabricar artificialmente una fe que no sentimos, sino redescubrir y cultivar la capacidad de fe que ya está presente en nosotros, aunque quizás adormecida o reprimida. Todos tenemos un alma capaz de fe, aunque esa fe puede tomar formas muy diferentes dependiendo de nuestra personalidad, nuestra historia, nuestra cultura y nuestras experiencias. Para algunos, la fe se manifiesta en el contexto de una tradición religiosa establecida, para otros en una espiritualidad más personal y ecléctica, para otros en un profundo compromiso con valores humanistas o con la belleza y el misterio del mundo natural. La forma específica que tome nuestra fe es menos importante que su autenticidad y su capacidad de proporcionarnos un sentido de propósito, conexión y trascendencia que vaya más allá de nuestras preocupaciones y deseos inmediatos. Cuando encontramos y nutrimos esa fe auténtica, sea cual sea su forma, comenzamos a experimentar un fortalecimiento gradual pero innegable de nuestra mente. Nos volvemos más capaces de mantener la perspectiva en medio de las crisis, más resistentes ante los fracasos y las pérdidas, más claros acerca de lo que realmente importa y más creativos. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es más bien como el crecimiento de un árbol, lento pero constante. Casi imperceptible día a día, pero profundamente evidente cuando miramos hacia atrás, después de meses o años. Hay personas que temen que abrazar la fe significará renunciar a su racionalidad, a su pensamiento crítico o a su autonomía intelectual. Este temor es comprensible, pero se basa en una concepción estrecha y distorsionada de lo que es la fe auténtica. La verdadera fe no nos pide que apaguemos nuestra mente, sino que la expandamos. No nos exige que dejemos de cuestionar, sino que aprendamos a vivir con preguntas que pueden no tener respuestas definitivas. No requiere que aceptemos ciegamente dogmas o autoridades externas, sino que escuchemos con atención esa voz interior que nos habla de sentido, propósito y posibilidad más allá de lo inmediatamente evidente. Lejos de debilitar nuestra capacidad de pensamiento crítico, una fe madura la fortalece al proporcionarnos un marco de referencia más amplio, una perspectiva que trasciende las limitaciones de nuestro ego y nuestras preocupaciones inmediatas. Nos permite evaluar situaciones no solo en términos de ventajas y desventajas personales a corto plazo, sino en función de valores más profundos y consecuencias más amplias. Nos ayuda a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo aparente y lo real, entre lo transitorio y lo duradero. Y nos da el valor de cuestionar no solo las creencias convencionales de nuestra sociedad, sino también nuestras propias suposiciones y prejuicios. En este sentido, la fe no es enemiga de la razón, sino su complemento necesario y su guía más sabia. Juntas, la fe del alma y la razón de la mente forman una asociación poderosa que nos permite navegar la complejidad de la existencia humana con mayor sabiduría y efectividad que cualquiera de ellas por separado. La fortaleza mental que deriva de la fe no debe confundirse con rigidez, terquedad o insensibilidad. Por el contrario, incluye cualidades como la flexibilidad, la apertura a nueva información, la capacidad de empatizar con perspectivas diferentes y la disposición a admitir errores y aprender de ellos. Estas cualidades son posibles precisamente porque una fe profunda nos proporciona un sentido de seguridad interior que no depende de tener siempre la razón o de controlar todas las variables. Cuando sabemos quiénes somos y en qué creemos a un nivel fundamental, podemos permitirnos ser curiosos, receptivos y adaptables sin sentirnos amenazados por la incertidumbre o la ambigüedad. Es como un árbol con raíces profundas que puede doblarse con el viento sin temor a ser arrancado. Esta flexibilidad mental es especialmente valiosa en el mundo actual, caracterizado por cambios rápidos, información abrumadora y desafíos sin precedentes. Aquellos cuya fe les ha proporcionado una fortaleza mental flexible están mejor equipados para navegar este paisaje complejo que aquellos que se aferran a certezas rígidas o que flotan sin ancla en un mar de relativismo y duda perpetua. No es que no experimenten confusión, duda o ansiedad. Todos los seres humanos lo hacen.
pero tienen recursos internos que les permiten procesar estas experiencias de manera constructiva, integrándolas en una comprensión más amplia y profunda en lugar de ser paralizados por ellas. Esta capacidad de integrar nueva información y experiencias, incluso cuando son desafiantes o dolorosas, es una de las manifestaciones más poderosas de una mente fortalecida por la fe. En última instancia, la conexión entre la fe del alma y la fortaleza de la mente no es solo una herramienta para sobrevivir a las dificultades de la vida, aunque ciertamente es eso también. Es, más profundamente, un camino hacia una forma de ser humano más plena, más integrada y más satisfactoria. Cuando nuestra alma y nuestra mente trabajan en armonía, cuando lo que creemos y lo que pensamos se refuerzan mutuamente, en lugar de contradecirse, experimentamos una coherencia interior que se manifiesta como paz, propósito y posibilidad. Ya no estamos divididos contra nosotros mismos, con una parte de nuestro ser tirando en una dirección y otra parte en la dirección opuesta. Esta coherencia interna libera enormes cantidades de energía psíquica que antes se gastaba en conflictos interiores, permitiéndonos dirigir esa energía hacia metas significativas y relaciones satisfactorias. También nos permite estar más plenamente presentes en cada momento, más abiertos a la belleza y el misterio de la existencia, más capaces de experimentar gratitud, asombro y alegría, incluso en medio de circunstancias difíciles. No es que la vida se vuelva perfecta o libre de dolor. La condición humana siempre incluirá sufrimiento y pérdida. Pero nuestra experiencia de la vida se transforma cuando la atravesamos con un alma nutrida por la fe y una mente fortalecida por esa fe. Ya no somos víctimas pasivas de circunstancias externas o impulsos internos, sino participantes activos en un viaje de significado y propósito que trasciende nuestras circunstancias inmediatas. Y esta es quizás la mayor fortaleza que la fe puede conferir a nuestra mente. La capacidad de vivir con propósito y significado, incluso cuando la vida parece no tener sentido, de mantener la esperanza incluso en tiempos de oscuridad, y de encontrar belleza y valor incluso en medio del sufrimiento. Cuando el alma tiene fe, la mente no solo se fortalece para resistir las tormentas de la vida, sino que adquiere la capacidad de verlas como parte integral de un viaje más amplio de crecimiento y significado. Los obstáculos se transforman en oportunidades, las heridas en fuentes de sabiduría, los fracasos en peldaños hacia una comprensión más profunda. No es un proceso mágico ni instantáneo, sino un camino de transformación gradual que ocurre día a día, elección tras elección, a medida que permitimos que nuestra fe y nuestra mente se nutran y se fortalezcan mutuamente. Y aunque este camino puede comenzar como una respuesta a la necesidad, como una búsqueda de fortaleza para enfrentar dificultades específicas, con el tiempo se convierte en algo mucho más. En una forma de habitar el mundo con mayor plenitud, autenticidad y generosidad, porque una mente verdaderamente fortalecida por la fe no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que nos capacita para contribuir de manera más significativa a la vida de los demás y al bienestar del mundo que compartimos. Quizás esta sea la prueba más convincente del poder transformador de la fe, no solo lo que hace en nosotros, sino lo que hace a través de nosotros cuando le permitimos florecer plenamente.